¿Qué tal, estimados alumnos? Continuamos nuestro camino por la valoración del startup. Vamos a revisar métodos de valoración que generalmente se aplican y los emprendedores utilizan para evaluar su startup. Flujos de caja descontados o FCD. Este método es el más empleado por los analistas. Se basa en la tesis de que el valor actual de la empresa se corresponde con la caja generada por el negocio a lo largo de toda su vida, descontada a día de hoy. Así, los pasos que es preciso dar para obtener un valor de negocio basado en FCD, flujos de caja descontados, son los siguientes. 1. En primer lugar, hay que realizar unas proyecciones financieras que permitan calcular los flujos de caja durante el horizonte temporal considerado, generalmente 5 años. Según el procedimiento de elaboración del plan financiero ya visto anteriormente. 2. Al final de este periodo se computa el valor terminal del negocio, esto es, flujos de caja que generará a partir del sexto año hasta adelante o hacia infinito. 3. Los flujos de caja y el valor terminal se descuentan al día de hoy, aplicando una tasa de descuento que refleja el riesgo asociado a estos flujos de caja, para calcular el valor actual del negocio. 4. El valor de los fondos propios, acciones o participaciones, será igual al valor del negocio así obtenido, menos la deuda y más otros activos excedentes al negocio, que son generalmente caja extra, a disposición de la empresa en bancos, depósitos, etc. El concepto de flujo de caja ya fue tratado en el capítulo del modelo económico del startup. Allí se dijo que estaba formado por 3 componentes: flujo de caja de las operaciones, flujo de caja de las inversiones y flujo de caja de la financiación. Según el FCD, para calcular el valor del negocio, habría que descontar el flujo de caja de las operaciones y el de las inversiones. El de la financiación no se descuenta porque no son flujos derivados de la actividad normal de la empresa, producir, vender e invertir, sino que dependen de la política financiera que ha decidido seguir la sociedad. Así, si la empresa solo tiene activos afectos al negocio, podemos determinar el valor del flujo de caja con esta fórmula. Flujo de caja igual a resultado antes de intereses e impuestos por 1 menos tasa impositiva, más amortizaciones, menos inversiones, menos incrementos en el fondo de maniobra. Veamos uno a uno los componentes anteriores para que queden súper claros. Resultado antes de intereses e impuestos. Este valor es el resultado operativo de la empresa. En otras palabras, los ingresos menos los costos, incluida amortización. 1 menos tasa impositiva. Al resultado anterior es preciso deducir los impuestos. Amortizaciones. Las amortizaciones reducen el resultado antes de intereses e impuestos. Sin embargo, son apuntes contables que no reflejan ningún movimiento de tesorería. Es decir, a pesar de ser un gasto, no redujeron la caja de la empresa. Por esta razón es necesario devolverlas al resultado para saber cuánta caja generó el negocio. Inversiones. De la misma manera, las inversiones en activos de la empresa sí redujeron la caja del negocio, pero no se incluyeron en el resultado antes de intereses e impuestos. Recordemos que las inversiones solo se reflejan en el resultado vía amortizaciones anuales. Por lo que si la empresa gastó dinero en invertir, hay que deducir aquí su importe íntegro. Y incrementos en el fondo de maniobra.
Si todo se cobra y paga al contado, no habría problema en detener el cálculo del flujo de caja en las inversiones. Sin embargo, la empresa financia a clientes y deudores y se financia de proveedores y acreedores. Además, si tiene almacenes, el movimiento de existencias refleja una inversión o desinversión en stock. El movimiento de los saldos anteriores de un año a otro determina si la empresa destinó caja a financiar a clientes o a aumentar su stock, o bien aumentó su tesorería gracias a financiarse de acreedores o reducir su stock. El neto de todos estos saldos puede ser una generación o destrucción de caja en el periodo de tiempo considerado. Si nos fijamos bien, veremos que el flujo de caja es igual al resultado después de impuestos menos el esfuerzo inversor de la empresa. En efecto, podemos considerar que las inversiones, las amortizaciones y los aumentos de capital de trabajo son la inversión neta del startup, no solo en activos fijos, sino también en otros elementos como inventarios, clientes, etc. Así pues, disponiendo de las proyecciones financieras durante el horizonte temporal del plan financiero, podemos obtener el flujo de caja del negocio. A continuación, es preciso calcular el valor terminal de la empresa, esto es, el valor de sus flujos de caja a partir del último año proyectado en adelante. Para ello emplearemos una formulación matemática de una serie temporal infinita, o perpetuity. Según este concepto, el valor actual de una serie infinita de pagos es igual al pago anual obtenido dividido entre la tasa de descuento menos la tasa de aumento de los pagos anuales. Aplicado a nuestro caso, y suponiendo que hayamos hecho unas proyecciones a 5 años, el valor terminal del negocio sería valor terminal igual a flujo de caja del año 6 entre tasa de descuento menos tasa de aumento de flujos de caja a partir del sexto año. La tasa de aumento de los flujos de caja a partir del sexto año debe ser relativamente baja, un 1% o un 2%. Si el plan financiero del startup prevé que los crecimientos de los flujos de caja del año sexto y séptimo sean muy altos, entonces lo suyo sería ampliar las proyecciones hasta el año sexto o séptimo y calcular el valor terminal a partir del año octavo. La cuestión fundamental de todo el método de FCD es la tasa de descuento. Esa tasa es el costo de capital de la empresa, que es la suma del costo de financiamiento o de la financiación propia y la ajena ponderados por su cuantía, como vimos en un primer capítulo. En el caso de una startup, suele haber pocos recursos ajenos. Lo fundamental es el costo de los fondos propios y dentro de estos, la prima de riesgo más adecuada. Esta prima de riesgo debe reflejar el riesgo al que sometemos esos fondos propios invirtiéndolos en la empresa y por tanto, por cuánto deben ser retribuidos. En definitiva, se trata de descontar los flujos de caja empleando una tasa según el riesgo asociado a ese flujo que se está descontando. Hay dos formas de trabajar con tasas de descuento en startups: tasas dinámicas y fijas. Con tasas dinámicas, lo que se hace es aplicar a cada año porcentajes de descuento distintos, puesto que los flujos de cada uno de ellos se refieren a un momento posterior del ciclo de vida de la empresa en el que ésta tiene un perfil de riesgo diferente. Con una tasa fija, todos los flujos se descuentan con un mismo valor. Vamos a analizar el caso tasas de descuento. Que aparece en su pantalla. Ya vimos que la prima de riesgo aplicada al coste de los fondos propios de las startups debía ser significativamente superior de las empresas cotizadas en bolsa. Además, para determinar los porcentajes precisos aplicables al startup,
es necesario tener en cuenta la elevada tasa de mortandad de las empresas de nueva creación, así como el hecho de que los venture capital asumen que un porcentaje relevante de sus inversiones resultarán fallidas o a lo sumo meras recuperaciones del capital aportado, por lo que las empresas exitosas deben compensar tales pérdidas. Con todo, la experiencia muestra que aplicando tasas fijas a algunos proyectos de startup de las características siguientes han sido descontados a estas tasas, como vemos en esta figura. Tasas de descuento observadas en startups. La tasa empleada para descontar los flujos depende de la percepción del riesgo que el analista tenga de tales flujos. Por ejemplo, una empresa de biomedicina que tenga una molécula en fase preclínica debe recorrer un largo camino hasta el registro, y son muchas las posibilidades de que se caiga en algún momento del proceso. Estos negocios son binarios, pueden salir bien o mal. Si salen bien, generan mucho valor. Si salen mal, no generan casi nada. El riesgo es enorme y por esta razón la tasa de descuento es tan elevada. Si esa empresa ya ha conseguido entrar en fase clínica, los riesgos existen, pero son más reducidos, y así la tasa es inferior al caso anterior. Una empresa tecnológica en la que los resultados no son binarios, esto es, pueden salir bien, mal o regular, los riesgos se perciben como algo inferiores. En general es muy raro ver una startup descontada por debajo del 20 o 25%. Estos valores se reservan para empresas ya consolidadas. Para el alumno y la alumna poco familiarizados con las finanzas, las explicaciones anteriores acerca del cálculo del valor del startup pueden resultar extrañas o incluso caprichosas. Por ello, recurriremos a un método económico para mostrar la manera en que la técnica del FCD se aplica. Con ello, espero se disipen todas las dudas y quede clara la forma en que los estados financieros de una empresa pueden reconstruirse para mostrar el flujo de dinero que circuló por el startup en un ejercicio determinado. El modelo económico FCD. El FCD siempre debe hacerlo el emprendedor, no solo por su importancia, para estimar un valor del negocio de una manera generalmente aceptada, sino también porque este método permite calcular las necesidades de financiación de la empresa, tal y como veremos. Modelo FCD. Con este modelo calcularemos los flujos de caja de un plan de negocio ficticio para mostrar qué pasos o los pasos que el emprendedor debe seguir para su correcto cálculo. Conviene advertir que el modelo está sumamente simplificado, pues es un objetivo pedagógico y en ningún caso nos proponemos aquí facilitar al estudiante una herramienta directamente utilizable para desarrollar su propio modelo financiero. Vemos que el fichero descrito contiene 4 pestañas: P y G, inversiones, masas de balance y flujo de caja, que será el lugar donde obtendremos los datos de salida del modelo. En la pestaña P y G debemos introducir una serie de datos de entrada en el modelo, que son ventas, coste de ventas como porcentaje de ventas, coste de personal, gastos generales, gastos de I más D más I activados, porcentajes de gastos de personal que corresponden a ingenieros y cuya activación es conforme a la normativa. En esta pestaña se calcula el resultado operativo, EBITDA, y el resultado antes de intereses e impuestos, EBIT, para todo el horizonte del plan. En la segunda pestaña, inversiones, se introducen las inversiones materiales en mobiliario, equipos,
para procesos de información. Sumando las activaciones anteriores, se obtiene el total de inversiones del ejercicio. Se considera que todos los activos se amortizan en 5 años. En la pestaña Masas de balance se introduce porcentaje de IVA, días de pago a proveedores, días de cobro a clientes, días de inventario, tiempo que están las mercancías de media en el stock. Con estos datos, la hoja calcula la variación del fondo de maniobra. Finalmente, la pestaña Flujo de caja calcula este con la formulación apuntada. Comprueba el estudiante cómo afectan a los flujos de los cambios en los datos de partida del modelo para verificar su efecto. Por ejemplo, si reduce los días de inventario del año N, comprobará cómo aumenta el flujo de caja de ese año, pues están destinando menos fondos a financiar el stock y por consiguiente se alivia la tesorería. ¿Qué ocurre si aumentamos el porcentaje de activaciones del año N? Teóricamente no debería cambiar el flujo de caja, puesto que los sueldos los hemos pagado igualmente. Sin embargo, en la hoja apreciamos una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia se explica por un efecto fiscal, ya que al ser superior el beneficio del año en que se aumenta la activación, se pagan más impuestos, y en el fondo de maniobra no hemos bajado a ese nivel de detalle. Fíjese el estudiante que si cambia el porcentaje de activación, el fondo de maniobra permanece constante. Bien modelados los impuestos, el flujo de caja debería ser igual, pues la mejora del beneficio se compensaría con una mayor inversión neta, o sea, inversión menos amortizaciones. Dos cuestiones finales sobre FCD. El estudiante debe tomar buena nota de la diferencia entre el valor del negocio y el valor de las acciones de la empresa. El método FCD nos ofrece una aproximación al primero de ellos, es decir, cuánto vale el negocio que nos ofrece esos flujos de caja y tiene el riesgo recogido en la tasa de descuento que estamos aplicando. Ahora bien, ese valor no tiene por qué coincidir con el de las acciones o participaciones que representan la propiedad del capital de la empresa. El valor del negocio obtenido descontando sus flujos de caja pertenece no solamente a los propietarios de la empresa, sino en una parte a los acreedores de esta. Los pagos a los acreedores operativos, proveedores, trabajadores, etc. ya se tuvieron en cuenta para calcular los flujos de caja. Sin embargo, quedan los acreedores financieros, las entidades de crédito fundamentalmente. Así, es preciso deducir el valor del negocio, el importe de la deuda pendiente de pago. Por otra parte, la empresa, en el momento de valorarse, puede disponer de determinado efectivo, tanto en cuenta corriente como en depósitos o demás inversiones más o menos a la vista. Además, puede ser titular de otros activos, cuya valoración no haya sido tenida en cuenta hasta ahora en el FCD. En uno y otro caso, el valor de estos activos debe incluirse en la valoración. Llamaremos a estos activos financieros y no financieros. Y así el valor de los fondos propios será valor de los fondos propios igual a valor del negocio menos deuda más activos no afectos, o sea, activos no financieros. En el caso de las startups no suele haber importantes activos no afectos. Sin embargo, sí es posible que haya asumido algo de deuda, con lo que no debemos olvidar deducirla del valor del negocio para valorar los fondos propios, que recordemos es lo que obtendrá el inversor a cambio de su aportación económica. En inglés, el valor de negocio se denomina Enterprise Value y valor de los fondos propios es Equity Value. Estos conceptos los retomaremos posteriormente en el método de comparables. La segunda cuestión final tiene que ver con el valor terminal.
En aquellos casos en que el startup quema mucha caja al principio del plan financiero, los flujos descontados durante el horizonte temporal del plan son muy bajos o incluso negativos. Por tanto, el valor del negocio obtenido por FCD procede del valor terminal. Reflexionemos sobre este hecho. Si respecto al valor total del negocio, el valor terminal representa la mayor parte, estamos diciendo que la generación de riqueza financiera ocurre más allá del horizonte temporal, que suele coincidir con el momento de salida del inversor. No queremos insinuar que durante los primeros 4 o 5 años la empresa no vale nada. Sí vale, pues de hecho se están poniendo los cimientos de ese valor, que presuntamente llegará luego. Lo que queremos decir es que, ponderándose por el riesgo que comportan los flujos de caja, lo que parece ocurrir es que el verdadero valor lo encontraremos pasado ese tiempo de permanencia del inversor. En otras palabras, que su estancia permite la consecución de ese valor, y en la venta de su participación se capitaliza esa inversión. No deberá sorprendernos cuando analizamos al final de este capítulo el método o el modo en que el inversor valora el negocio, que precisamente el Venture Capital empiece su análisis en este valor de salida. Dicho esto, terminamos la sesión de hoy. Vamos a poner los ejemplos y ver si podemos calcular un FCD, el valor de la empresa, el valor de Equity Value. Muchas gracias por verme y escucharme, y los veo en la próxima entrega de esta interesante capítulo. Muchas gracias y hasta pronto. Te saludo Víctor M. Roma.